Bien, estimados colegas de las diferentes regiones del país, profesores del Perú profundo, en muchas ocasiones, otros de algunas provincias, departamentos, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Estimados colegas, el día de hoy continuamos con nuestra preparación de cara al concurso de nombramiento docente y como tienen conocimiento, trabajamos la subprueba de comprensión lectora. En sala ya se encuentra el doctor Luis Adolfo Apolín, quien esta noche va a ser el encargado de iluminarnos y de compartir eh, uno de los temas de bastante recurrencia en los exámenes de nombramiento. Entonces, para quien voy a pedir fuertes palmas virtuales para animarlo y tener una noche bastante productiva el día de hoy. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias, profesor Reimer. Muchas gracias por la presentación. Estimados colegas, tengan todos muy buenas noches. Estamos ingresando a nuestra tercera semana de capacitación. Como siempre, les voy a remitir, a ver, colegas, como siempre, por razones de seguridad, vamos a eh, silenciarlos a todos. No vaya a ser que haya una infiltración por ahí. Muy bien, colegas. Muy buenas noches con todos. Colega Vania, colega Marisol. Les voy a remitir al chat, como siempre, nuestra pequeña etiqueta para recordarles brevemente, no olviden, colegas, que por razones de comodidad, sobre todo por la señal que puedan tener algunos otros colegas de algunas partes, hay que mantener la cámara y el audio desactivado. Bueno, yo voy a controlar esa parte, pero de todas maneras se les recuerda. No olviden levantar la mano si tuvieran algún tipo de pregunta que ustedes quisieran hacer para poder darles el pase y activarles el micrófono de manera individual. O, en su defecto, ustedes pueden escribir en el chat. No hay ningún problema. Yo voy a estar atento en todo momento en su participación en el chat, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, algo que no ha quedado claro quizá, ustedes tengan toda la confianza para poder enviarme sus preguntas o comentarios a través del chat. No olviden también que les estoy remitiendo el enlace del Drive donde pueden ubicar todos los materiales y los simulacros. Ahí está el enlace de Drive que cualquiera puede acceder. Y también les estoy remitiendo nuestra ya clásica biblioteca virtual. Cualquiera puede acceder para que pueda obtener ahí algunos libros, ¿no? Que siempre estamos tratando de actualizar. Muy bien, estimados colegas, sin mayor dilación, vamos con nuestra exposición de hoy. Ahí está. Muy bien. Muy bien, estimados colegas. Como siempre, vamos a hacer una breve retroalimentación para introducirnos de lleno en lo que nos corresponde hoy día. Una vez más, estimados colegas, yo quisiera siempre su participación. Habíamos hablado en las clases anteriores y es bueno, una vez más, recordarles que la única manera de mejorar nuestra comprensión lectora es a través de la lectura. No existen fórmulas mágicas, no existe la inspiración del último momento, eso no va a suceder. Tenemos que practicar la lectura. Puede ser que no nos agrade la lectura, habíamos comentado, eso es lo de menos. Lo importante es practicarla de manera funcional, por lo menos. Todos los días, lecturas, lecturas y más lectura. Muy bien. Hoy vamos a tratar el tema de las ideas secundarias y también el tema de la intención, con la finalidad de ir adentrándonos e ir encajando mejor lo correspondiente a las sesiones anteriores. Recuerden que aquí es toda una concatenación, es decir, que yo no puedo dejar de lado una parte de lo que corresponde a comprensión lectora y voy a tratar quizá de responder adecuadamente una pregunta si es que no he revisado anteriormente los conceptos que hoy estamos revisando. Así que estamos escalando, colegas.
Recordemos una vez más, en nuestro examen de la prueba única nacional son 25 preguntas. Ya, yo quiero que esto internalicen, por eso siempre lo menciono, no hay puntos en contra. El puntaje es de 2 puntos por cada pregunta bien contestada. Tenemos que pasar la valla de los 30 puntos, es decir, 15 preguntas como mínimo de las 25 para poder aprobar. El examen tiene una duración de 4 horas con 30 minutos y la propuesta para comprensión lectora era la inversión de 1 hora. Hay que invertir 1 hora en comprensión lectora, digamos como límite, no máximo, pero digamos parámetro, ¿no? Un parámetro. No podemos invertir mucho más porque ya va a quitar tiempo, quizá a las otras actividades que puedan ser más dificultosas o abstrusas para algunos. Así que este es nuestro promedio, 1 hora. Espero que hayan estado resolviendo los simulacros, colegas. Están todos en el Drive. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento. Es más, incluso el simulacro que está en el formulario de Google está abierto, así que ustedes pueden ingresar y pueden practicar, ¿no? Y pueden verificar una vez más, incluso, ¿ya? Muy bien. Y hoy también, como ya saben, tenemos nuestro tercer simulacro, ¿no? Eso lo pueden dar en cualquier momento. Practiquen, por favor, colegas. Muy bien. Retroalimentamos de manera sucinta lo que habíamos estado ya tratando en las sesiones anteriores. Habíamos conversado que lo primero que tenemos que sacar, extraer en cualquier texto que nos presenten en el examen, nos pidan o no, es el tema. Cuando nos pregunten por el tema, nos pueden preguntar, ¿cuál es el tema del texto? ¿Sobre qué versa el texto? ¿Sobre qué gira centralmente la lectura? Cualquiera de esas preguntas es la pregunta sobre el tema. Tres formas rapidísimas. Primero, preguntarnos de qué o de quién se habla en el texto. Segundo, cuál es la causa que genera el texto. Y tercero, cuál es la palabra o idea que más se repite en el texto. Recuerden esas tres preguntas porque las vamos a ver también hoy día cuando repasemos el tema de las ideas secundarias. Y aquí teníamos un pequeño ejemplo. Recordemos también que nuestra estructura básica, cuando hablamos de un tema, básicamente se compone de dos partes. Lo que se conoce con el nombre de un elemento, que es la parte más breve del tema, el magisterio, la drogadicción, los talibanes y el área de exposición, lo que le da mayor precisión a mi tema. Los talibanes en Afganistán, la drogadicción en la juventud, le da área de exposición. En el examen que nos van a tomar para el proceso de nombramiento, colegas, recuerden que el ministerio tiene en consideración este pequeño esquema. O sea, el tema no solamente es el elemento, no solamente son dos palabras, tiene que ser algo un poco más amplio, algo que le dé mayor precisión, es decir, un área de exposición. Perfecto. Ahora bien, recordemos cómo funcionaba el tema de la idea principal que también habíamos tratado ya la semana anterior. La idea principal se extraía, bueno, en el examen nos pueden preguntar varias formas de extraer la idea principal. Nos pueden preguntar, ¿cuál es la idea principal del texto? Obviamente. Nos puede preguntar, ¿cuál es la afirmación central del texto? Nos pueden preguntar, ¿cuál es la postura del autor con respecto al tema? Cualquiera de esas preguntas básicamente es la idea principal. Ojo, también nos pueden preguntar de la siguiente forma. ¿Cuál es la idea que mejor resume el texto? Recordemos que toda idea principal es un resumen del texto. He ahí que la idea principal responda a tres preguntas. ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice de los talibanes en Afganistán? Los talibanes en Afganistán tomaron el poder, por ejemplo. Ahí está la idea principal. ¿Cuál es la idea que resume el texto? Entonces, de tal suerte que cualquier persona que pueda leer esa idea principal pueda saber con precisión de qué trata todo el texto. Y por último, pueden preguntarse ustedes, ¿qué idea sostiene o afirma el autor cuando se trata de un texto de carácter argumentativo? Sea como sea, cualquiera de estas formas, recordemos que toda idea principal siempre
contiene el tema. Si ustedes eligen un tema, ese tema no puede ser distinto a la idea principal. Si su tema ha sido los talibanes en Afganistán, su título, su idea principal no podría ser, por ejemplo, los aviones que transportan afganos a Estados Unidos. Esa no podría ser la idea principal. ¿Por qué? Porque no está conteniendo la palabra, que es los talibanes. ¿Me entienden, colegas? Tiene que haber una correlación, una lógica. A diferencia del tema, la idea principal afirma o niega. Y para hacerlo, necesariamente va a emplear un verbo. Fue algo también que nosotros habíamos mencionado. No olvidemos, toda idea principal, a diferencia de un tema, contiene un verbo. Muy bien, ahí estaba el pequeño esquema para sacar la idea principal, elemento del tema, más el verbo, más el predicado o simplemente el área de exposición. Como resultado, la idea principal. Recordemos este esquema porque lo van a ver a continuación que es algo repetitivo. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora sí, una vez de haber revisado todos estos conceptos, vamos a enfrascarnos en lo que nos corresponde revisar hoy día, colegas. El subtema. Profesor, en el examen de nombramiento, ¿nos van a preguntar cuál es el subtema del texto? No, probablemente no lo van a hacer. Pero, colegas, recuerden que nos van a preguntar o nos van a dar preguntas que salgan necesariamente de alguna parte del texto, de un párrafo. Y para saber si mi respuesta es la adecuada, tengo que saber cómo sacar el subtema. Para resumir y para que quede bien claro. En el examen nos van a brindar lo que se conoce como un párrafo formal. A ver, les voy aclarando un poco este punto, ¿ya? Sí, para ver, adentrarnos un poco más cuando vayamos avanzando. Existen dos tipos de párrafo, colegas. Lo que se conoce como un párrafo formal y un párrafo conceptual. En el examen, para no, digamos, caer en un juego de complejidad, normalmente lo que hace el ministerio es simple y llanamente colocarnos un texto que tenga varios párrafos formales. Profesor, ¿qué es un párrafo formal? Ya, a ver, les voy adelantando. Un párrafo formal es aquel que comienza con mayúscula y termina en un punto y aparte. Eso compone un párrafo formal. Entonces, ahí hay una facilidad también del ministerio. Nos dan por cada párrafo formal un subtema. ¿Para qué? Para que sea más fácil para el postulante, para nosotros, poder identificar las ideas, poder ubicar de mejor manera las ideas. Imagínense que nos den párrafos conceptuales, ahí la situación sería muchísimo más compleja. No lo hacen porque saben que tal vez tenemos algunas dificultades en torno a lo que es comprensión. Si han estado leyendo lo que está aquí en las diapositivas, ustedes se habrán dado cuenta, clarísimo, que para sacar el subtema me hago las mismas preguntas que para sacar el tema. Es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo me pregunto por el tema, me pregunto de todo el texto, o sea, lo que se conoce con el nombre de macroestructura, de todo el texto. Pero cuando extraigo el subtema, son las mismas preguntas para sacar el tema, pero de los párrafos. ¿De quién se habla o de qué se habla? Ya no en el texto, sino en el párrafo. Por ejemplo, si es un texto que tiene 3 párrafos, tendrán probablemente 3 subtemas. O puedo preguntarme también lo siguiente. ¿Cuál es la causa del asunto tratado, ya no en el texto, en el párrafo? O puedo preguntarme cuál es la idea o palabras que más se repite en el párrafo. ¿Lo ven?
Así que, en realidad, profesor, ¿y la fórmula para sacar el subtema será la misma entonces que se emplea para sacar el tema? ¿Sí? Es exactamente lo mismo, colegas. No hay ninguna variación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el tema es para todo el texto, mientras que el subtema es solamente para el párrafo. Esa es la pequeña diferencia. Muy bien, colegas. A ver, hasta este punto, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario? No se olviden levantar la manito para poder darles el pase o pueden escribir en el chat, que el chat está activo. ¿Sí? A ver, hasta ahí. Todo sencillo, todo se comprende. A ver, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? O tal vez revisaron algún texto, algo que les pareció un poco extraño. A ver. Muy bien. Por lo visto, todo marcha viento en popa. Profesor, ¿es así de sencillo siempre? Sí, sí es así de sencillo, colegas. El problema está en que muchas veces nos atolondran con teoría. Yo lo que estoy tratando de hacer es lo más, digamos, sintético, pero al mismo tiempo de la forma más práctica posible. Y que nos sirva, que nos funcione cuando estemos el 31 frente a nuestra hojita con nuestros textos ahí. ¿Ya? Muy bien. Así que solamente sigan lo que estamos diciendo. Muy bien. Ahora sí. Continuamos entonces. A ver, vamos. Ahí no ha habido mayor variación. Todo está tal como hemos visto. Repasamos un poco este tema del subtema. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Para aquí hemos colocado un cuadro clásico, un cuadro típico, en donde podemos apreciar mejor esta parte. Si yo me pregunto de qué trata el texto, me estoy preguntando el tema. Miren, si ven el dibujo, está cubriendo todo, ¿no? La llave está cubriendo todo esto. Pero cuando yo me pregunto de qué trata el párrafo 1, el párrafo 2 o el párrafo 3, ya son los subtemas. Y ahí está la gran ventaja, como les acabo de decir, colegas. El ministerio nos va a dar párrafos formales, de tal manera que por cada párrafo, punto, perdón, comienza con mayúscula y termina en punto y aparte, vamos a sacar un subtema. Esa es una gran ventaja, esa es una gran ventaja, ¿ya? No olvidemos que los temas se exponen, los temas solamente exponen, perdón. Y exponen porque está formado por una frase nominal. Una frase nominal es aquella que tiene como núcleo un sustantivo, así, para hacerlo sencillísimo. La comida, las casacas, ¿no? Un joven, esa es una frase nominal, está encabezado por un sustantivo. Los talibanes, ¿eh? Ahí está, una frase nominal. Muy bien, listo, perfecto. Ahora seguimos avanzando. Ya tenemos entonces la idea del subtema. El subtema es exactamente lo mismo que el tema, pero con la diferencia que se da en cada párrafo. Listo. Sigo pasando. Ahora vamos con las ideas secundarias. Las ideas secundarias pueden plantearse de diferente manera. De diferente manera. Pueden ser ideas, por ejemplo, pueden ser ideas de tipo analógico, pueden ser de ideas de tipo explicativo, de tipo causal, etcétera, etcétera. Es lo de menos. Lo que nos interesa es cómo ubicar las ideas secundarias. Uno, las ideas secundarias son aquellas, y eso no lo he anotado ahí porque necesito que desarrollemos un poco nuestra retención, ¿ya? Así que quiero que recuerden bien lo siguiente que les voy a decir. Las ideas secundarias, estimados colegas, son aquellas que sirven de apoyo directo a la idea principal. Profesor, ¿y qué pasa si no sirve de apoyo directo a la idea principal? No es una idea secundaria, se llamaría una idea de tercer orden. Profesor, en el examen que vamos a tener el 31, nos pueden hacer preguntas sobre, por ejemplo, en las siguientes ideas, distinga cuál es una idea de tercer orden y cuál es una idea secundaria. Posiblemente, colegas, posiblemente.
¿Lo han hecho en anteriores exámenes? No, pero en realidad la potestad está en que sí se puede hacer. Así que vamos primero a hablar un poco sobre el tema de las ideas secundarias, ¿ya? A ver, después vamos a ver un ejemplo oral conmigo y les voy a pedir su participación por el chat. Pero primero aquí. A ver, recordemos, las ideas secundarias son aquellas que apoyan directamente a la idea principal. ¿Y cómo se extraen las ideas secundarias? Para aquellos que han estado atentos, se van a percatar que estas preguntas son exactamente las mismas, colegas, que hemos empleado para extraer las ideas principales. ¿Se han dado cuenta? Pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Cuando nos piden la idea principal es de todo el texto. Cuando nos pidan la idea secundaria, será solamente de cada párrafo. Esa es la pequeña distinción. Igual que el subtema, profesor, ¿sí? Igual que el subtema. Muy bien, colega Marisol, por párrafo. Profesor, por cada párrafo existirá entonces una idea secundaria. No necesariamente, colegas. Ese es otro inconveniente. ¿Ya? No necesariamente. Lo ideal es que sea así. En el examen, profesor, que vamos a dar, nos van a tomar por cada párrafo. ¿En todo el texto tiene que haber una sola idea secundaria? Sí. El texto en su conjunto tiene una sola idea, perdón, principal, colegas. Una sola idea principal en todo el texto. Ya, eso que quede bien claro. Profesor, ¿puede haber dos ideas principales en el texto que nos dé el ministerio? No, colegas, no. No importa qué tan extenso sea el texto, puede ser dos carillas. ¿Cuántas ideas principales? Una. Recuérdenlo bien, colegas, solamente es una. Pero ¿cuántas ideas secundarias puede haber? Muchas. Una por cada párrafo, más o menos. No les quiero engañar. O sea, si yo les digo que sí, les estaría mintiendo. Lo que pasa es que hay párrafos que pueden desarrollar más de dos ideas secundarias. ¿Es usual? No, no es usual que suceda, pero hay que estar atentos. Ya, hay que estar atentos. Sea de una forma o de otra, colegas, es el mismo proceso. Leo el párrafo, saco el subtema y me pregunto, ¿qué se dice del subtema en este párrafo? Y ya tengo la idea secundaria de ese párrafo. ¿Cuál es la idea que resume el párrafo? O me puedo preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la idea que resume el párrafo? Y ya tengo mi idea secundaria. O me puedo preguntar, ¿qué idea sostiene o afirma el autor en el párrafo? Y obtengo mi idea secundaria. Una vez que obtengo la idea secundaria, tengo que verificar, estimados colegas, si esa idea apoya o deriva directamente de la idea principal. Si no apoya ni deriva de la idea principal de forma directa, no es una idea secundaria. Es una idea, una vez más, de tercer orden. ¿Quieren hacer una prueba? Vamos a hacer una prueba. A ver, quiero que presten atención. Vamos a emplear aquí las diapositivas, ¿sí? La diapositiva vamos a emplear aquí. Esta misma diapositiva. Ya. A ver, colegas, vamos a imaginar que esta es la idea principal. Todos pueden verlo aquí, ¿no? Los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Ahí está, miren, ¿ah? Vamos a hacerlo así más pequeñito ahí para que todos puedan verlo. Ahí está. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es escribir una idea secundaria. Y ustedes me van a decir aquí por el chat, me van a decir si es una idea secundaria o no. ¿Está bien? A ver, me van a decir si es una idea secundaria o no. Por el chat, todavía no escribo. Ahora lo voy a escribir y ustedes me van a decir.
Colegas, ¿idea secundaria, sí o no? A ver, espero sus respuestas en el chat. A ver. Muy bien, Sol nos dice, no, no, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. No, muy bien, creo que es contundente un no, ¿verdad? Muy bien, excelente, colegas, perfecto. ¿Se dan cuenta? Obviamente no es una idea secundaria, clarísimo. ¿Por qué razón? Porque no está derivando directamente de lo afirmado en el texto. Tampoco es una idea que nos sirva de soporte para la afirmación del texto. Es una idea de tercer orden, como se le conoce. ¿Por qué razón? Porque Afganistán se encuentra en Asia, ya, pero ¿qué más? O sea, el tema es que los talibanes han vuelto al poder, es lo que nos interesa, ¿no? A ver, vamos a anotar una idea más y ustedes me dicen si es o no una idea secundaria, pero piensen bien, ¿ah? Lean bien la idea principal, colegas. Piensen bien, de acuerdo a la idea que está marcada ahí, colegas, de acuerdo a lo que he escrito aquí, ¿ah? No de acuerdo a lo que ustedes han visto en la noticia. No de acuerdo a lo que ustedes han visto en la noticia, colegas. ¿Es una idea secundaria? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan? Sí, nos dice Sol, a ver. ¿Ustedes qué opinan? Sí, 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 sí. Dicen por ahí sí. Muy bien, todos están de acuerdo, ¿no? Perfecto. Muy bien, colegas. Muy bien. Por ahí el colega, bueno, no sé, Lenovo nomás aparece, ¿no? No, no es una idea secundaria. Ahora les voy a explicar por qué. A ver, antes de eso, vamos a dar pase a nuestra colega María. Sí, María, le escuchamos. Sí, María. A ver, ya reactivamos el audio, disculpe. Bueno, creo que no, ¿no? A ver, creo que no nos hizo ninguna pregunta nuestra colega. A ver, ya, volvemos a este punto. Profesor, pero ¿por qué no? Si lo he visto en las noticias. Toda la semana, profesor, ahí las mujeres cómo están aterrorizadas, no saben qué hacer, ¿no? ¿No es cierto? Colegas, eso lo han visto en las noticias. Lo que yo les he preguntado es de acuerdo a esta idea principal, no lo que han visto en las noticias, colegas. Claro, si nosotros viéramos un texto grande donde quizá hablaran sobre este tema, no lo sabemos. Esto yo les digo porque esto es algo clásico que ocurre con nuestros colegas cuando dan exámenes. Es decir, que se van más allá de lo que el texto dice. Colegas, el texto es nuestra cadena, son nuestras paredes. No podemos irnos a más datos de lo que el texto nos da. ¿Qué tal si nos dan en el texto sobre los talibanes que tomaron el poder en Afganistán, pero en el texto no hablan en ningún momento de la mujer? ¿Qué es lo que pasaría si en ese texto no hablan nada de la mujer, pero me hacen una pregunta así? ¿No? Entonces, como yo estoy contaminado con las noticias, confundo mi información general o mi conocimiento de cultura general con lo que el texto me dice. Les pongo un ejemplo. En un examen, no sé si ustedes recordarán, pero yo sí lo recuerdo, había un examen en el cual hablaban sobre la cultura caral. Y en este examen había una pregunta que hablaba sobre la descubridora de Caral. Pero lo curioso era que en el texto no mencionaban absolutamente nada de la descubridora de Caral. Era una pregunta con trampa, digámoslo así, ¿no? Y la mayoría diciendo, ah, no, ella es una investigadora que todos la debemos conocer, cultura general. Ese es un examen de cultura general, no es un examen de comprensión. Tengan mucho cuidado con esto, colegas. Yo sé que todos han visto en las noticias, ¿no? Han visto en las noticias que las mujeres, pero colegas, aquí no he mencionado nada. En la idea principal no hay nada. ¿Lo ven? Hay que tener cuidado, ¿ya?
Hay que tener cuidado. A ver, vamos a ver. A ver qué pasó aquí un momento, colegas. A ver, vamos a disminuir nuestro tamañito, ¿ya? Ahí está. A ver, ahora, lo que voy a escribir sí es una idea secundaria. Eso sí es una idea secundaria en base a la información que tenemos de esa afirmación nada más. ¿Sí? Por ejemplo, una idea secundaria podría ser así. Los talibanes derrocaron al antiguo régimen. Profesor, pero eso no lo dice no lo dice en la idea principal, pero es de sobreentender o se puede sobreentender fácilmente que si tomaron el poder es porque derrocaron al régimen anterior. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. No lo sabemos con precisión. Pero sí sabemos que lo derrocaron. O sea, obviamente, ¿no? Para poder ingresar al poder, para poder acceder al poder, y si lo han tomado, obviamente tienen que derrocar al antiguo régimen. Esa es una afirmación que sí sirve como aliado a la idea principal. Obviamente estamos sacando información solamente de la idea principal, ¿ah? ¿Ya? Solamente de ahí, ¿no? Por eso es que nuestra segunda afirmación no es una idea secundaria, porque aquí no habla nada de eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi tema sería los talibanes prometieron respetar los derechos de la mujer? Ah, ahí está. A ver. Los talibanes prometieron respetar el derecho de la mujer al tomar el poder en Afganistán. Ay, sí, pues colegas, ¿no? Claramente esta sí sería una idea secundaria. ¿Lo ven? Pero en base a esta información, no lo es. Tenga mucho cuidado, ¿ah? Eso es algo muy frecuente entre los colegas. Mezclar el conocimiento general que tienen de algo, la noticia que tienen de algo, con lo que está en el texto. Puede ser que incluso lo que esté en el texto sea una mentira total, ¿ya? Puede ser que en el texto nos digan, por ejemplo, que Pedro Castillo perdió las elecciones. ¿Qué tal si en el texto nos hablan de eso? A ver, imagínense, el texto nos dice que Pedro Castillo perdió las elecciones y Keiko Fujimori asumió el poder en un gobierno de ultraderecha nacionalista. A ver, ¿qué sucedería si aparece en el texto eso? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ese texto no sirve, está errado, a ver, me voy a quejar con el ministerio. No, colegas, no tiene ningún sentido. Ya, yo recuerdo que, por ejemplo, habían algunos colegas que criticaron que había en el texto habían dos textos, ¿no? Perdón, con esa idea, dos textos, uno que hablaba a favor de la enseñanza de la libertad o la enseñanza eh, de lo que se llama la equidad de género, no la igualdad de género, ¿no? Mientras que en el otro texto hablaba de la no enseñanza de la igualdad de género. Y habían algunos colegas que decían, ¿cómo es posible que el ministerio de textos de esa manera, los alumnos los están incentivando, son unos desgraciados? Colegas, por favor, una cosa es un texto y otra cosa es una postura que alguien tenga en relación a ese texto. En el examen, por ejemplo, de contrato, de nombramiento, nos puede aparecer un texto que hable sobre, vamos a suponer, eh, sobre cuáles son las razones por las que una persona mayor decide casarse con una niña en el oriente. ¿Puede aparecer? Sí, puede aparecer, colegas, y seguramente les va a indignar leerlo, ¿no? Les va a indignar, ¿cómo es posible que el ministerio diga? ¿Les indigne o no? Eso es simplemente un texto, ¿ya? Así que hay que tomarlo en ese lado. ¿Está bien, colegas? O sea, no se contaminen ustedes con opiniones, con sus versiones o con las noticias previas. Esto es un examen de comprensión. No nos están pidiendo nuestra opinión. Ya no nos están pidiendo nuestra postura. Lo que el ministerio quiere saber es si hemos entendido el texto o no. Eso es todo lo que desea saber el ministerio. Nada más. Muy bien, colegas. Hasta este punto, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir viendo más sobre este asunto de la idea secundaria, las ideas de tercer orden. No se preocupen cuando hagamos la práctica dirigida. A ver, les escucho, colegas, levantando la manito, no se olviden, o también escribiendo en el chat. Muy bien, creo que todo está en orden, ¿no? Perfecto.
Vamos a continuar con lo nuestro entonces, ¿sí? A ver, ahora vamos a proceder con una pequeña práctica. Primero siempre son las pequeñas prácticas, ¿ya? Después ya vemos nuestra práctica dirigida. Ahí sí vamos a verlo, ¿no? A ver, por aquí nos dice nuestra colega. Ah, ya, muy bien, claro que sí, colega Norma. Creo que no había sido muy explícito en torno a eso. No se preocupe. Vamos a hacerlo, vamos a ser más explícitos entonces, ¿ya? Las ideas de tercer orden, colegas, son ideas que no apoyan directamente la idea secundaria, sino que pueden derivar de ella, pero de una manera muy indirecta. Por ejemplo, si mi idea principal es el canciller Héctor Béjar renunció al Ministerio del Exterior. Muy bien, miren, miren mi idea principal. Mi idea principal es esta. El canciller Héctor Béjar renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores. Listo. Esa es mi idea principal. Una idea de tercer orden, colega Norma, podría ser la siguiente. El exministro Héctor Béjar tiene más de 70 libros publicados. Nada más. Si nos damos cuenta, no están haciendo alusión en nada a la idea principal. Solamente menciona algo del elemento, que en este caso sería el exministro Héctor Béjar. Otra idea de tercer orden, colega Norma, podría ser la siguiente. El exministro participó en el Ejército Libre, en el Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60, como guerrillero. Claro, no alude de forma directa, pero es una idea de tercer orden a esa afirmación que nosotros hemos hecho. Una idea secundaria sería esta. El presidente aceptó la renuncia del ministro. Esa es una afirmación de una idea secundaria. Sería considerada una idea secundaria. ¿Por qué? Porque la lógica me indica que si ha renunciado es porque el presidente obviamente ha aceptado su renuncia. O sea, es la lógica, ¿no? Y ahí estoy involucrando otro elemento, el presidente. ¿Lo ven? Ahí está la diferencia entre una idea de tercer orden y una idea secundaria. Esto, colegas, lo vamos a ver con mayor amplitud, de una mejor manera cuando ingresemos a la parte de la revisión de los textos en sí. ¿Ya? Pero en esencia es eso. ¿Sí? Para que sea considerada una idea secundaria, tiene que derivar de la idea principal de forma directa o tiene que apoyarla de forma directa. Si se desliga del tema, es una idea de tercer orden. Incluso a veces se desliga totalmente del tema, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. A ver, ¿alguna otra inquietud? ¿Algo, colegas? A ver, les escucho. O bueno, les escucho si ustedes desean hablar, levantando la manito o escribiendo como siempre en el chat. A ver. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces, seguimos escalando. Ahora, como ya también es costumbre tradicional en nosotros, vamos a leer un pequeño párrafo, un pequeño texto. Ahí está. Saquen su cuadernito, ya, por favor. Algunos ya lo tienen anotado, incluso todo este material se les ha enviado al enlace del Drive para que ustedes tengan acceso y puedan revisar. Vamos a darnos un tiempo. A ver, primero, antes que nada, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Contamos, 1, 2, 3. Obviamente, ¿cuántos párrafos, cuántos subtemas vamos a extraer? Vamos a extraer 3 subtemas. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora, colegas? Nuestro trabajo es el siguiente. 1, tienen que extraer el tema de todo el texto. 2, tienen que sacar la idea principal. 3, tienen que extraer los subtemas. Y 4, obviamente, las ideas secundarias del texto. ¿Sí? Hacerlo y hacerlo bien implica que nosotros hemos comprendido el texto. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nos damos voy a ampliar un poco más. Ahí creo que está mejor.
Un poco menos. Ya, ahí está. Muy bien. Vamos a darnos un tiempo prudencial. Unos 10 minutos, colegas. 10 minutos, nos concentramos y luego pasamos a preguntar, ¿ya? Vamos, comiencen, por favor.
Muy bien, colegas. A ver, vamos por partes, ¿sí? Se cumplió el tiempo. A ver, tiempo más que suficiente, ¿no? 10 minutos para extraer todo lo que se les ha indicado para el texto, suficiente. A ver, vamos con la primera parte, que voy a hacer yo, y luego les voy a pedir a ustedes, ¿ya? Por ejemplo, aquí, obviamente el texto gira en torno a las llamadas machas, que no sabemos exactamente qué serán, quizá, ¿no? Aquellos que no hemos tenido la oportunidad de consumirlas, pero sabemos que todo el texto gira en torno a las machas, así que si nos preguntaran cuál es el tema del texto, tendría que colocar la palabra las machas. Muy bien, ahora, todavía no estamos especificando. Vamos a ver, ¿qué nos dice el texto de las machas? Que las machas, algo sucede con las machas. A ver, ¿qué sucede? Larvas de machas. Muy bien, excelente. En el texto, ¿cuál es el tema primero? ¿Cuál es el tema? Sí, utilizando nuestro pequeño esquema. Recuerden que nuestro esquema giraba en torno a ubicar el elemento y a ese elemento le sumábamos una pequeña área de exposición, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con las machas? ¿Qué va a pasar con las machas? A ver, me pregunta, a ver, las machas. ¿Solamente eso será nuestro tema, las machas? ¿Pero hay algo más? A ver, el tema del texto, ¿ah? Si yo digo las machas es muy escaso. ¿Qué es lo que se dice de las machas? A ver, díganme ustedes, colegas. A ver, aquí en el chat, por favor. ¿Qué es lo que pasa con las machas? ¿Qué se va a hacer con las machas? A ver, nos estamos olvidando, ¿ah? A ver, ¿qué es lo que se va a hacer con las machas? ¿Se las va a consumir? Que están en peligro, nos dice la colega Marisol. Muy bien, puede ser. Ahí está el colega Alessandro. Muy bien. Sembrío, sembrío, sembrado. Muy bien, muy bien. Pero recuerden que nuestro tema no debe tener un verbo. Ahí Lenovo nos dice, ¿no? Las machas se han sembrado, pero ese es un verbo, esa es una idea principal ya. Tiene que ser un peligro de extinción y se van a sembrar ya, pero eso sigue siendo un verbo, Brígida, sigue siendo un verbo. Sembrado también sigue siendo un verbo. Vamos a cambiarlo así. A ver, para que sea simplemente eso. A ver, por aquí nos dice Nadia, la producción de las machas en el litoral. A cuenta de producción, ¿qué tal si cambiamos sembrillo? ¿Qué tal si queda así? A ver, vamos a escribirlo en el chat. El sembrío de machas en el litoral. mm, a ver, ¿de dónde? Solamente de Arequipa, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Qué tal, colegas? El sembrío de machas en el litoral de Arequipa. Muy bien, muy bien. Ahí está nuestro tema, el sembrío de machas en el litoral de Arequipa. Eso cubre todo, porque efectivamente habla del litoral de Arequipa, ¿no? Ahora, regiones y todo lo demás, bueno, se involucran en el litoral de Arequipa. Ya tengo mi idea principal. Ya tengo mi tema. Ahora, yo me pregunto, qué se dice del sembrío de las machas? ¿Qué se harán? ¿Por qué razón se harán, colegas? ¿Por qué se hará el sembrío de las machas en el litoral de Arequipa? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón? Hay una palabra que están empleando ahí. A ver, ¿quién me dice cuál es esa palabra? Claro, porque están en extinción. Y si están en extinción, ¿qué es lo que se quiere hacer, colega? Se quiere, lo estoy subrayando aquí, miren, ¿se quieren qué? A ver, bien subrayadito está ahí. Muy bien, ahora sí, escríbanme entonces en el chat, estimados colegas, ¿cuál sería el, la idea principal del texto? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería la idea principal del texto? La idea principal del texto tiene el tema, ya, eso es obligatorio. Y a ver,
A ver, ¿quién se anima con la idea principal? La recuperación de las machas. Muy bien. Muy bien, colega Rosemary. O quedaría de la siguiente manera. Lean en el chat. Muy bien, colega Marisol. También se ajusta, ¿no? Lo que nos dice la colega Rosemary y la colega Marisol definitivamente se ajusta a lo que hemos escrito. Es básicamente lo mismo. Ah, colega Alessandro, eso es una idea secundaria. Ya, ese es un subtema, colega Alessandro. A ver, vamos a ver. Quedaría así, ¿no? El sembrío de machas para recuperarlas, debe ser ahí, en el litoral de Arequipa. O como nos dice la colega Marisol, recuperar los copiosos bancos de machas que estaban en peligro de extinción en el litoral arequipeño. Ahí está. ¿Qué tal? ¿No? La recuperación de las machas en el litoral arequipeño. También podría quedar de esa manera. ¿Lo ven? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro tema, ahora nuestra idea principal, ¿no? Ahora vamos con las ideas secundarias. A ver, ¿cuál es la idea secundaria así de frente? En nuestro primer párrafo, ¿cuál será la idea secundaria? Aquí nos dice lo siguiente, que se van a sembrar 7 millones de machas a lo largo de 4 playas de la región Arequipa. Muy bien. Ya, pues ahí está mi idea secundaria, ¿no? ¿Cuál es la idea secundaria del primer párrafo? Que 7 millones de larvas de macha se han sembrado en el litoral arequipeño. Ahí está. Nos dice la cantidad de machas. ¿Cuál será la idea principal? Perdón, la idea secundaria en el segundo párrafo. Vamos a leerlo. A ver si lo comparan con lo que ustedes tienen ahí, colegas. De acuerdo con Gustavo Robles Fernández, gerente de producción del gobierno regional de Arequipa, esta información, por ejemplo, no es tan relevante. Tal vez un poco lo de Gustavo Robles Fernández, ¿no? Fue su área el que trabajó el proyecto, que tiene por finalidad recuperar los copiosos bancos de machas que ya habían sido considerados en peligro de extinción. Proyecto, aquí está la idea secundaria. El proyecto que tiene por finalidad recuperar los bancos de machas que ya habían sido considerados en peligro de extinción. Listo. Ahí está la otra idea secundaria. Leemos el texto aquí, el tercero. El proyecto tendrá una duración de 3 años. El proyecto mencionado aquí. ¿De qué te habla este párrafo? Bueno, nos habla de el proyecto. ¿Qué se dice del proyecto, colegas? Que tendrá una duración de 3 años en 4 distritos del litoral. 4 distritos del litoral. Nos menciona los 4 distritos. En cada lugar, los 4 distritos, hay una cuatrimoto, bueno, en cada distrito, y eso es todo. Aquí, todos estos datos son ideas de tercer orden. ¿Por qué razón? Porque están apoyando de manera muy indirecta a la idea principal. Lo principal aquí, ¿cuál es? Que el proyecto durará 3 años y nos dice que va a estar en los 4 distritos del litoral. Se acabó. Profesor, ¿por qué es tan importante hacer lo que acabamos de hacer? Porque eso garantiza que el texto está adecuadamente resumido. Y si yo soy capaz de resumir el texto, quiere decir que soy capaz de comprenderlo y lo he comprendido a cabalidad. Si alguien me preguntara cuál es el resumen del texto, yo diría lo siguiente. Se han sembrado 7 millones de machas a lo largo de 4 playas en Arequipa. Este proyecto tiene como fin recuperar los bancos de macha que han sido considerados en peligro de extinción, el mismo que durará 3 años y se aplicará a 4 distritos del lugar o de la región. Se acabó. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Un resumen del texto. ¿Y para qué me sirve hacer el resumen? Bueno, cuando una persona es capaz de resumir un texto, estimados colegas, quiere decir que lo ha entendido, lo ha comprendido. Y si lo ha comprendido, cualquier pregunta que le pongan delante va a ser capaz de contestar. Profesor, ¿en el examen tenemos que hacer esto? Sí. Sí, colegas. Van a tener que ubicar tema, idea principal, ideas, subtemas e ideas secundarias para verificar si efectivamente ustedes han comprendido el texto. Por eso tienen que acostumbrarse, tienen que hacerlo rápido.
tienen que tener práctica. Muy bien. Sé que puede ser difícil para algunos, para otros también tal vez puede ser confuso, pero a medida que ustedes vayan leyendo cada vez más, se van dando cuenta que se va haciendo más claro el camino. Por eso requerimos mucha práctica. Hasta aquí, colegas. A ver, les escucho. ¿Alguna duda? A ver, voy a activar los micrófonos. Si es que desean hablar, levantando la manito o escribiendo en el chat. ¿Alguna duda, alguna consideración, algo? A ver, vamos. Muy bien, creo que todo claro. Vamos a seguir practicando. Como siempre, vamos a seguir avanzando con textos pequeños. Luego ya iremos ampliando algunos textos, ¿sí? A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. Ahí está. Muy bien, colegas, tenemos otro texto. ¿Cuántos párrafos contiene este texto? Una, dos y tres. Sí, efectivamente tres. A ver, vamos a ver, puede ser que en este tercer párrafo, que es bastante extenso, en realidad haya más de dos ideas secundarias, ¿ah? Puede ser. Muy bien, a ver, vamos a darnos un tiempo solamente para ubicar tema, idea principal e ideas secundarias, así rapidísimo. A ver, vamos. Unos 7 minutos. Vamos, colegas.
Muy bien, colegas. A ver, aquí quería mostrarles algo, ¿no? A ver, voy a mostrarles algo, ¿sí? Es algo que seguramente ustedes conocen antes de dar pase a nuestros colegas. Un momento, por favor. Estamos acomodando aquí algo que quería mostrarles, ¿no? Bueno, en torno a la lectura, aquí está este texto. Ya lo hemos copiado y pegado aquí. Bueno, si deseamos, lo que podemos hacer es que el Word se encargue de la lectura, ¿no? Como normalmente ocurre. Esta opción ustedes la van a encontrar en la opción revisar, en la pestaña revisar. Hacen clic aquí. Voy a compartirles con el audio, porque si no, no lo van a escuchar, ¿no? De seguro alguno de ustedes ya lo hizo en alguna ocasión. Leer en voz alta. Combatientes talibanes inundaron la capital afgana el domingo en escenas de pánico y caos que supusieron un veloz e impactante fin al gobierno afgano y a 2 décadas de Estados Unidos en el país. Muy bien, ahí como ustedes pueden ver, el Word también nos permite hacer eso, ¿no? Porque es importante escuchar el texto. Es importante escucharlo porque también hay algunos colegas que captan mejor las ideas cuando la escuchan. Claro que en el examen no van a poder hacer eso, ¿no? A menos que estén susurrando todo el tiempo, lo cual es incómodo para los demás colegas que están a su lado. Sin embargo, pueden utilizar esta herramienta de Word como, digamos, como un complemento por ahora. ¿Ya? Les sugiero utilizarla. Seguramente alguno de ustedes lo ha estado utilizando en alguna ocasión. Bueno, en todo caso, les sugiero para que lo vuelvan a usar, ¿ya? Escuchar un texto nos permite justamente ubicarnos, ¿no? Ubicarnos a veces, ¿ya? Y detectar errores también. A ver, vamos a ver, conmigo. Utilizando el mismo texto que está en el BPT, colegas. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una respuesta de nuestro colega. Vamos a revisar por aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice, nuestro colega Eliazar nos indica las escenas de pánico en la capital de Afgana. Ese es el tema. Muy bien, Eliazar. A ver, Marisol nos dice, los talibanes invadieron Afganistán. Muy bien, muy bien. Aunque ese es un verbo, invadieron. En ese caso ya estaríamos hablando de una afirmación, estimada colega Marisol. ¿Cuál sería el tema? A ver, vamos. El tema, a ver, otro tema, por ahí, algún colega más para poder hacer la comparación. El tema del texto, a ver, ¿de qué nos habla el texto en todo? ¿De qué te habla el texto? Bueno, la idea que más se repite, talibán, 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 ya lo sabemos. ¿Qué se dice de los talibanes? Que tomaron la capital, pero no podemos utilizar ese verbo, ¿no? ¿Y qué desató? ¿Cuál es la causa que origina este texto? O sea, ¿por qué la persona que ha hecho este texto, el periodista que ha hecho ese texto, por qué lo ha hecho? O sea, ¿qué pasó para que el periodista se le ocurriera hacer ese texto? ¿Cuál fue la causa? ¿La gente estaba tranquila? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? ¿Hubo qué? Ya lo estoy diciendo, incluso colegas, y creo que uno de nuestros colegas ha acertado ahí. A ver, ¿quién precisa? Claro, alboroto, muy bien, pero ¿quién precisa? A ver, vamos a ver ahí. ¿Quién precisa exactamente cuál es el tema? El colega Eleazar se acerca muchísimo, ¿ah? Prácticamente ese es el tema. Muy bien, a ver, caos y pánico. Ya, muy bien. ¿En dónde? ¿En dónde? En Kabul, bueno, la capital afgana. ¿Por qué? Por la llegada de los talibanes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál sería nuestra idea o nuestra idea, o perdón, nuestro tema en todo el texto? Nuestro tema en todo el texto sería este. Escenas de pánico y caos, ¿ya? ¿En dónde? En la capital afgana. ¿Por qué? Por los talibanes. Y todo el texto efectivamente habla de eso, colegas. Si se dan cuenta ustedes, habla de todo eso, ¿no? Incluso aquí tenemos el nombre de Kabul, que sabemos que es la capital afgana. Así que podríamos decir que nuestro tema es el siguiente.
escenas de pánico y caos en Kabul, porque sabemos que es la capital afgana, en Kabul, por la presencia de talibanes. ¿Ven? Ahí está nuestro tema. Excelente. Muy bien. Ahora, continuamos. ¿Cuál será, a ver, colegas, díganme ustedes, cuál será la idea secundaria, aquí, ¿cuál será la idea secundaria en este párrafo, en el segundo párrafo? A ver, ¿cuál será? El presidente de Afganistán Ashraf Ghani abandonó el país y un consejo de funcionarios afganos, entre ellos el expresidente Hamid Karzai, indicaron que empezarían a negociar con los talibanes para formular la toma de control de la insurgencia. A ver, ahora sí tenemos una mejor idea. A ver, vamos, ¿cuál es el subtema en este párrafo? Ahí está el subtema, colegas. O perdón, la idea secundaria. Un consejo de funcionarios afganos, o más fácil, más corto, funcionarios afganos empezarían a negociar con los talibanes la toma de control de la insurgencia. Listo. Ahí está la idea secundaria. La afirmación, ¿no? Un grupo de funcionarios afganos empezarían a negociar con los talibanes la toma de control de la insurgencia. Ahora díganme, colegas, ¿cuál es la idea secundaria en este otro párrafo? A ver, que es un poco más extenso, está más explícito. A ver, vamos, ustedes mismos tienen que decirme, a ver, por el chat. A ver, colegas, del último párrafo. A ver quién me dice. O díganme, ¿en dónde está la idea secundaria? A ver, díganme ustedes, ¿dónde está la idea secundaria de este párrafo? ¿Al final, al medio o al inicio? A ver, díganme nada más eso, colegas. A ver. ¿Dónde se encuentra la idea secundaria de este pequeño párrafo? ¿Al final, al medio o al principio? A ver. Al inicio. Muy bien, colega Norma, muy bien. Aquí está la idea secundaria, colegas. Porque todo lo que viene a continuación es, digamos así, la descripción de ese caos, de esa violencia con la cual los talibanes tomaron el poder. Y ahí está. Listo. La velocidad y violencia de la victoria de los talibanes por todo el campo y las ciudades en la semana previa encontró desprevenidos a los estadounidenses y al gobierno. La velocidad y la violencia de la victoria de los talibanes encontró desprevenidos al ejército estadounidense y al gobierno. Y todo lo que nos explica aquí es por qué precisamente está desprevenido el gobierno y los estadounidenses, ¿no? El caos en el aeropuerto, tema de las embajadas que tuvieron que escapar, todo eso. Entonces, si me preguntaran, ¿de qué nos habla este texto? Diré lo siguiente, que los talibanes o se vivieron o se dieron escenas de pánico y caos en Kabul por la presencia de los talibanes, quienes tomaron el poder, por lo que funcionarios afganos empezaron a negociar con ellos para la toma del control de la insurgencia. Hubo también esto debido a la velocidad y la violencia de la victoria de los talibanes, que encontró desprevenidos al ejército estadounidense y al gobierno. Y listo. ¿Qué es lo que tengo ahí? El resumen de mi texto. Y por lo tanto, lo he comprendido a cabalidad. ¿Lo ven? Muy bien, colegas. Sobre este pequeño texto, ¿algún detalle, alguna cuestión, algo? A ver, les escucho. ¿Tienen abiertos los micros, colegas?
A ver, sí, ahora sí. A ver, vamos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Por el chat quizá. Profesor, en el examen los textos van a ser así. Sí, colegas, los textos son así. Les invito a que los revisen. Los textos son así, colegas. Y lo que nos pide el ministerio y lo que quiere el ministerio es que ustedes hagan lo que acabo de hacer o lo que acabamos de hacer aquí con ustedes. Demostrar que ustedes pueden sacar, extraer el tema de un texto, extraer los subtemas que sean capaces de sacar la idea principal y las ideas secundarias de cada párrafo. Eso es todo lo que quiere el ministerio, colegas. O sea, el ministerio no nos pide más. Profe, pero yo he visto preguntas, sí, colegas, las preguntas que están ahí derivan de lo que les acabo de decir. ¿Lo ven? De ahí deriva toditito. No importa qué tan extenso sea el texto, exactamente sigan el mismo patrón. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo nuestro, ¿ya? Ahí estaba el texto, ¿no? A ver, sobre lo anteriormente mencionado, creo que no hay preguntas, ¿no? Por aquí creo que tal vez tenemos una consulta. El colega Loren, lloraban. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Se refiere en esta parte, ¿no? Muy bien. Bueno, el colega Loren nos dice por qué lloraban. Bueno, en el texto lo dice. Lloraban eh, porque querían que enviaran a sus familiares a los buenos comerciales salientes. Ahí está. Esa es la respuesta, colega. ¿Lo ve? Aquí lo dice en el texto. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el texto en el examen nos pregunta, ¿por qué razón los afganos lloraban? Porque querían que enviaran a sus familiares a los buenos comerciales salientes, incluso cuando la mayoría de ellos permanecían en la pista. Ahí está la respuesta. Esa pregunta se le conoce como pregunta literal. No es siquiera una pregunta inferencial, colegas, es una pregunta literal, porque está en el texto como tal. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta inferencial, quizá, a ver, para dar un adelanto, ¿no? Para hacer un pequeño adelanto, colegas. Una pregunta inferencial quizá podría ser la siguiente. A ver, si yo preguntara, por ejemplo, a ver, una pregunta inferencial, ya vamos a ver un poco aquí. ¿Por qué razón Hamid Karzai se incluye en el Consejo de Funcionarios Afganos? Esa podría ser una pregunta inferencial. Entonces, una respuesta podría ser porque en su calidad de expresidente puede ser un buen representante de su país frente a la invasión de los rebeldes. En el texto no lo dice, pero yo lo he supuesto a partir de los datos que tengo. ¿Lo ven? Muy bien. No lo dice en el texto, pero yo lo supongo, ¿no? Uno lo puede suponer de acuerdo a la información con la que cuenta. Muy bien, colegas. A ver, ¿alguna otra pregunta, colegas? A ver, vamos. Bueno, tienen los micros abiertos, colegas, no hay ningún problema. Pueden activar su micro e indicarme si tienen alguna duda. Todo sencillo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a continuar, colegas. Listo. Ahora vamos con el siguiente punto. La intención o el propósito. En el examen nos van a preguntar así, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es la intención del texto? Profesor, en el examen si nos preguntan cuál es la intención del autor, bueno, la intención del autor del texto, ¿ya? Así que por ese lado, básicamente no es lo mismo, pero en esencia hay una concatenación de ideas. Es decir, que se armonizan, pues, ¿no? Lo que es el texto y lo que es mencionado por el autor como tal del texto. No vamos a entrar en especulaciones de teorización literaria sobre ese punto, simplemente hay que tomarlo como la intención del autor del texto, punto. Cuando una persona cuenta un chiste, ¿cuál es la intención? Que esa persona se ría. Cuando una persona te cuenta un chisme, ¿cuál es la intención? Que te sorprenda el chisme. Si el chisme no te sorprende, la intención se corta. Si una persona te lee un poema de amor,
¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Sensibilizarte. ¿Ven? Si una persona te muestra una imagen de un accidente en motocicleta, ¿cuál es la intención? También quizás será de concientizarte. ¿Ven? O tal vez de asustarte. Sea de un modo u otro, la idea radica en que siempre todo texto, todo discurso tiene una intención. Y nosotros tenemos que ceñirnos siempre a esa idea. A ver, 3 preguntas básicas para determinar cuál es la intención de un texto. Primero, ¿cuál es el tipo de secuencia dominante del texto? Profesor, ¿a qué se refiere con secuencia dominante? Ya, a ver, nos adelantamos un poco también. A ver si lo recordamos luego lo que les voy a decir. Los textos no son puros, colegas. Puede comenzar, por ejemplo, como si fuera una narración, una historia, pero después nos damos cuenta de que simplemente es una exposición. El texto puede comenzar como una descripción, pero después nos damos cuenta que viene una narración. Entonces, muchas veces hay una secuencia dominante. Una secuencia dominante se refiere al tipo de texto al cual estamos enfrentándonos. Si yo les preguntara, por ejemplo, cuál es el tipo de texto que hemos leído de las machas, es muy probable que ustedes se den cuenta que el autor solamente está informando, no está contando una historia, está informando. Ese es el tipo de texto, es la secuencia dominante. Si yo les preguntara cuál es el tipo de texto aquí, algunos dirán, profesor, es narrativo, ¿no? Porque ahí te habla de personas que están ya. Es cierto, hay unos atisbos, hay unos, digamos, hay unos pequeños detalles que den a entender que puede ser una historia de un texto narrativo, pero muy escaso. El texto claramente es un texto expositivo, informativo, para ser más precisos. Esa es su secuencia dominante. Al ministerio le gusta utilizar esa palabra, secuencia dominante. ¿Ya? Recuérdenla siempre, colegas, ¿ah? Por favor, secuencia dominante. Un texto puede tener una mezcla de muchas cosas, de muchos tipos de texto, pero hay una que domina. La vamos a ver luego, no se preocupe. Siguiente, obligatorio, colegas. Obligatorio. Para si yo quiero sacar la intención o el propósito de mi texto, tengo que preguntarme, ¿cuál es la idea de la ley principal de la lectura? Y para sacar la idea principal, tengo que sacar primero el tema. Así que, colegas, cuando estén en el examen, cuando ustedes estén en el examen, les pregunten, ¿cuál es la intención del autor del texto al señalar qué? ¿O cuál es la intención del autor del texto al indicar tal cosa? Obviamente se está centrando en la idea principal. Y por último, ¿qué respuesta pretende lograr el texto en el lector? Si ustedes han leído el texto, por ejemplo, hace un tiempo atrás había un texto que dieron en el examen sobre una mujer que hilaba lo que deseaba hasta que comenzó a tejer algo así, ¿no? A un hombre, ¿no? A un hombre que era lo que tanto deseaba, un esposo, un marido. Pero después las cosas no resultaron como se suponía que deberían ser. Si nos preguntara, ¿cuál es la respuesta que el autor del texto esperaba de ti como lector? Bueno, concientizarte, sensibilizarte, emocionarte quizá. Esa es la intención, ese es el propósito. Se logre o no, lo ideal es siempre tratar de averiguarlo. Muy bien, entonces basándonos en estas simples preguntas, primero debemos de tratar de averiguar cuál es el tipo de texto al cual me estoy enfrentando. ¿Es una narración? ¿Es una historia? ¿Es una leyenda? ¿Es un cuento? ¿Es una noticia? ¿Es una apología que se hace frente a algo? ¿Cuál es la idea principal del texto obligatoria? Sin la idea principal no se avanza. Y por último, he leído el texto y qué efecto ha logrado en mí. O sea, ¿para qué el autor lo hizo? ¿Lo logró? Si leo un cuento de terror, probablemente la intención del autor sea asustarme. Entonces, esa es la intención, pues el propósito, asustar, ¿no? A ver, profesor, para la intención, ¿hay una fórmula? Al igual que para el tema. Fórmula, bueno, ya la hicimos. Lo que vamos a hacer es un apéndice, es decir, un agregado. Quiero que miren lo siguiente.
Esta es, entre comillas, nuestra fórmula para extraer la intención o el propósito de un texto, estimados colegas. Todo propósito tiene que tener la idea principal, obligatorio, obligatorio. Así que todo propósito se formula como una afirmación. Los talibanes tomaron Kabul. Bien. Las marchas se recuperarán en el litoral arequipeño. Las mujeres vienen ganando terreno en el mundo artístico. El examen de nombramiento se realizará el 31 de octubre. Tiene que tener la idea principal. A esa idea principal tengo que agregarle una palabra al inicio, adelante. Y esa palabra tiene que ser un verbo en infinitivo. ¿Qué pretende el texto? Describir sobre la toma de los talibanes en Kabul. ¿Qué pretende el texto? Informar sobre el examen de nombramiento a los docentes el 31 de octubre del presente año. ¿Qué pretende el texto? Explicar cómo las mujeres han ido ganando más derechos en el mundo artístico contemporáneo. ¿Lo ven? Y así, estimados colegas, va avanzando. Con cualquier texto, ¿ah? Profesor, pero solamente es describir, narrar, informar, explicar, detallar y argumentar. No, colegas, puede ser cualquier otro verbo que tal vez se nos está pasando por ahí. Analogar, comparar, inferir, ¿ven? Restablecer, difamar. Pero lo importante es que tiene que contener la idea principal. Ese es el propósito en esencia, colegas. El propósito o la intención del texto. En los dos textos que hemos leído, la intención que domina, ¿cuál es? Informar. Clarísimo. Informar y también puede ser explicar. O más que explicar, detallar. Detallar no tanto, porque en ninguno de los textos se está detallando, o sea, no nos está dando con lujo de detalles o datos o características, qué es lo que pasa, ¿no? Lo que está haciendo en el texto es básicamente informar. En ambos nos está informando, ¿ya? Nos está informando. Tampoco lo explica porque no nos da los orígenes, solamente nos está detallando. Ya nos está informando, perdón, informando. Muy bien. A ver, colegas, hasta aquí, porque ahora va a venir la práctica calificada. O, perdón, la práctica dirigida. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Es así nada más la intención? Si se me preguntan, sí, sí, efectivamente, colegas, es así nada más la intención. No tiene otra forma. A ver, por ahí. Sí, colegas. Colega Betsa, tiene el micro encendido, tiene una consulta. Ah, creo que ninguna, ¿no? Muy bien. Así de simple, colegas, nada más. Ahora vamos con el tema. ¿Ya? Ahora vamos, perdón, con la práctica dirigida. A ver, vamos. Todavía es temprano, ¿ya? A ver, ¿dónde está nuestra práctica dirigida? Ah, aquí está. Creo que ustedes lo tienen. Sí, sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen. Sí tienen nuestra práctica dirigida. Para los que no han tenido tiempo para revisarlo quizá, aquí les mostramos, estimados colegas. Esto es lo que se conoce como un texto no continuo o también simplemente llamado texto discontinuo. Listo. Quiero que lo lean, y así como está. Profesor, ¿cómo se lee un texto discontinuo? Bueno, se lee como se lee cualquier otro texto de izquierda a derecha, ¿ya? Así que arrancaríamos en el orden que nos da, ¿no? Dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4. Muy bien. Pero nos damos cuenta que algo está sobresaliendo en ese texto, que es la brújula. Muy bien. ¿Y una brújula qué hace? Nos orienta. Entonces, este texto nos va a orientar sobre dominios. Vamos a suponer que yo no sé absolutamente nada de dominios, colegas. Recuerden que una vez más, y esto quiero muy, muy bien que interioricen por eso, y disculpen que lo repita tanto, pero quiero que lo interioricen bien. No interesa si conocemos o no el tema que está en el texto. Eso es lo de menos. A nadie le importa. Lo que nos interesa a nosotros es que comprendamos lo que está en el texto. Eso es todo.
Vamos a suponer que yo no tengo idea qué cosa es un dominio. Tampoco tengo idea de qué es minero ni nada. Pero sí sé que lo que está ahí es una brújula y una brújula me sirve para orientarme. Y ahí nos da 4 dominios y probablemente esté haciendo alusión también a los 4 puntos cardinales. Muy bien, así que leo. Dominio 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Ah, ¿de qué me habla el dominio 1? Aprendizaje estudiantes. Muy bien. Voy al dominio 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Ah, el dominio 1 es preparación. El dominio 2 es enseñanza. Preparo y enseño. ¿Ya? 3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Ah, he preparado, estoy enseñando y ahora participo con la comunidad, ¿no? De forma articulada, tengo que llevarme bien. Dominio 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Ah, desarrollo profesional como docente. Preparo la clase, enseño, participo con la comunidad y también me tengo que desarrollar como profesional. Listo. Profesor, pero en una capacitación del Ministerio de Educación nos indicaron, eso es lo de menos, colega. No, no nos interesa lo que nos hayan dicho en el ministerio. Lo que nos interesa es lo que está aquí tal cual, nada más. Imaginemos que nunca hemos escuchado de dominios. Y entonces, limpiándonos de esas ideas previas, vamos con las preguntas. A ver. Ujú. La imagen, la imagen, ¿no? La brújula, ¿ya? Muestra esencialmente. Recuerden que aquí no necesariamente puede verse de forma directa, ¿no? O sea, no hay que entenderlo de forma directa, sino como una alegoría, como un símbolo. La idea, la imagen muestra la preponderancia de un dominio sobre otro. No creo. Preponderancia quiere decir que un dominio está sobre otro y aquí es una brújula, ¿no? Y ninguna orientación es superior a la otra. ¿No? Sigo leyendo. Una brújula y sus puntos. Ah, no, porque estos no son los puntos, pues no. No son los dominios, ¿ya? Son los dominios. Claro, que está utilizando como una comparación, como una alegoría, ¿no? Pero seguimos explorando. 4 dominios, ¿no? Claro, 4 dominios como los 4 puntos, ¿no? A ver, sigo. Ideas de dominio, no, pues no, ideas de dominio no, ¿no? Los 4 puntos cardinales, no, aquí no te menciona nada de norte o norte, sur, este, oeste, ¿no? Absolutamente nada. ¿Cuál es la respuesta, colegas? A ver, por aquí nuestra colega Eli, muy bien. Es la C, clarísimo. Esencialmente nos muestra los 4 dominios y se acabó. Y además nos está preguntando cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? Los 4 dominios. Ahí está. Listo. Facilito. ¿Así nos van a preguntar en el examen, colegas? Sí, así nos van a preguntar. Así de sencillo. El término articulada, a ver, vamos a leer articulada. Colegas, no se contaminen, por favor, no se confunden. Articulación, según el DCBN, no, olvídense de eso. Tiene que ser de lo que está en el texto. A ver, voy a leer. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Quiere decir que lo que está con la escuela lo tengo que armonizar, tengo que llevarlo de manera adecuada también con la comunidad, ¿no? O sea, tengo que articularlo. A ver. Vamos a ver, ¿qué han puesto nuestros colegas aquí como respuesta? La E, relacionada, obvio, está articulada, está relacionada. Muy bien, colegas, excelente. Es cierto respecto a la imagen. A ver, ¿cuál es cierto respecto a la imagen? A ver, vamos a ver. El dominio 4 prioriza a los directivos. Desarrollo, no, aquí no habla nada de directivos, directores, nada, no, no, eso es falso. A ver, vamos a ver. El dominio 1 y 2 se enfoca en los estudiantes. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice de los estudiantes, ¿ya? Y aquí nos dice estudiantes. Parece que sí, creo que sí. A ver, creo que no hay mucho que decir ahí. Pero seguimos explorando. En el dominio 2 hay mayor interés por la comunidad. A ver, dominio 2. No, aquí hablan de los estudiantes nomás, eso es falso. La imagen del medio es una pelota. No, pues ¿de dónde ha salido esto? ¿Solo el dominio 1 menciona a los estudiantes? No, también el dominio 2, tal como lo acabamos de ver. Obviamente la respuesta, ¿cuál es, colegas? La B. Ahí está. Facilito, ¿no? Facilito. Es la B, colegas, es la B, la B. ¿Qué pasó, colega Juli? Es la B, ¿no? Ahí está, ¿ve? Muy bien. Sigo leyendo, sigo leyendo. La imagen de la brújula es empleada como una analogía, como una comparación.
la cual podría entenderse como, lo que mencioné, ¿no? Como una alegoría. A ver, ¿cómo se podría entender esa imagen? A ver, está comparando la brújula, ¿no? No existe tal analogía, ya que son elementos muy diferentes entre ellos. No, pues total, está diciendo que aquí sí hay una analogía, pero aquí dice que no existe tal analogía. Eso es ilógico, no puede ser la A, definitivamente que no, no tiene sentido. La B. A ver, vamos a ver qué dice la B. Solo la brújula puede guiar al navegante. Eso es interesante, ¿no? Así como los dominios pueden ubicar solo al alumno. ¿Mm? Al alumno, pero ahí te habla también de profesores, ¿no? No. Descarto la B. Para ubicarse en el camino de la vida profesional, ya, eso está bueno. Es necesario siempre mirar hacia el sur. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver mirar hacia el sur con toda la idea de la brújula? A ver, vamos a seguir, seguimos leyendo. La relevancia de los dominios 1 y 4. A ver. Aquí hay un problema. Hemos dicho que los dominios no son más relevantes uno que el otro. Ustedes lo pueden ver en la imagen de la brújula, porque una dirección no puede ser más importante que otra, ¿no? Con respecto a los demás dominios, ya bueno, al igual que el norte y el sur, eso no tiene mucho sentido, ¿sí? A ver, la E. La importancia igualitaria, ahí está, de cada competencia, al igual que los puntos cardinales. Bueno, aquí sería de cada dominio, ¿no? No de competencia. Había una confusión acá. De cada dominio, al igual que los puntos cardinales. Muy bien, para ser más preciso. Muy bien, perfecto. A ver, seguimos ahí. Ajá, ¿cuál es el propósito de la imagen? Bueno, el tema gira en torno a los dominios, ¿no es cierto? Ya, el tema gira en torno a los dominios. La idea principal tiene que ver con los dominios. ¿Qué es lo que está haciendo el texto, la imagen, colegas? A ver, ¿qué está haciendo la imagen? A ver, díganme ustedes. Bueno, nos habla de dominios. Todos aquí son dominios, ¿no? Pero nos está mostrando qué es lo que significa cada dominio, o sea, cuál es el contenido de cada dominio. Eso es lo que está haciendo el texto. ¿Cuál es el propósito, colegas? A ver, díganme por el chat ustedes. A ver, les leo. La A nos dicen por ahí los colegas, ¿no? Hay bastante con la A. A ver, explicar las relaciones de entre cada dominio. Relaciones entre cada dominio. A ver. Nos está indicando que el dominio 1 se relaciona con la 2 por tal razón. No creo, colegas, no creo, no lo está haciendo. No lo está haciendo. A ver, la C nos dicen por aquí, la C creo que está preponderante. Mostrar el contenido de cada uno de los dominios. Claro. El texto solamente está mostrando. Si ustedes se dan cuenta, no te está explicando, no te está poniendo ejemplos, solamente te dice el dominio 1, 2, 3 y 4 tiene esto. Significan esto o contiene tal afirmación. Se acabó. Tal exposición. ¿Qué está haciendo? Está mostrando. Muy bien. No está explicando relaciones, colegas. No te está diciendo el dominio 1 y el dominio 2 se relaciona de tal manera por esta razón. No lo está haciendo. ¿Qué tal nos fue? Profesor, de estas 5 preguntas he acertado 4. ¿Qué tal estoy? Muy bien, colegas. Si de 5 han acertado 4, ya tienen prácticamente asegurado digámoslo así, eh, su tema, ¿no? Su plaza, ¿ya? Por este lado. Pero siempre sería así, ¿no? Ya, siempre tendría que ser así, ¿no? Muy bien, tendrían 20 puntos, pues, ¿no? Si fallan, uno nada más por cada tema, tendrían ¿cuánto? 20, ya tendrían, pues ya pasarían la valla, la valla, ¿no? Sobrado. Muy bien, colegas, excelente, excelente, nada que hacer. Así va a ser en el examen. Sí, les digo que así va a ser en el examen. Ahora probamos con otra. Aquí sí se pone un poco más intenso. Tenemos el texto 2. Nuestras prácticas calificadas son cortitas, ya saben, no son muy extensas, pero bueno, en este caso sí, ya, es un poco extenso. A ver, vamos a probar con la lectura en silencio, ¿está bien? A ver, esta parte en primer lugar nos damos un minuto, luego voy a seguir bajando, ¿ya? Los que tienen ahí lo han podido imprimir o lo tienen en su máquina, pueden revisarlo por su cuenta. Vamos a darnos tiempo. Unos
unos 7 minutos para la lectura, solamente para la lectura, porque esa es una práctica dirigida. A ver, vamos vamos colegas, 5 minutos para la lectura, vamos. Muy bien, colegas, mejor hacemos algo porque si no el tiempo va a ser tirano con nosotros, ¿ya? Vamos a utilizar la herramienta que les mencioné hace un instante, que es la de leer en voz alta. A ver, vamos a escuchar el primer párrafo. En la ciencia abundan las paradojas. Y el que los sismólogos examinen el cielo tratando de encontrar el porqué de los terremotos resulta también paradójico. Muy bien. El primer párrafo nos está mencionando el tema de las paradojas. Rápidamente recuerdo que una paradoja es una aparente contradicción. Y nos está incluyendo aquí un tema más, que los sismólogos examinen el cielo tratando de encontrar una razón del porqué de los terremotos. Eso es paradójico. ¿Por qué razón? Porque el cielo y la tierra aparentemente no guardan conexión. Es decir, que para ver un fenómeno que ocurre en la tierra, miran el cielo. Ahí está lo paradójico. Seguimos con la lectura. Una de las tareas más importantes de la sismología quizás sea descubrir los elementos que vaticinan dichos movimientos o, por lo menos, una señal que nos permita predecir con seguridad el cataclismo. Pero desgraciadamente, por el momento ha sido imposible hallarla. Muy bien, muy bien. ¿De qué nos habló el segundo párrafo? Que no se han hallado pruebas de relación entre lo que ocurre en la tierra con respecto a lo que está en el cielo. Muy bien. No ha habido, ¿no? Es importante, pero no ha habido todavía nada, ninguna señal clara, ninguna señal clara. Muy bien. Seguimos leyendo el siguiente párrafo. Es probable que Judy haya oído hablar del misterioso fulgor atmosférico o del inesperado relámpago en el cielo claro que preceden a los terremotos. ¿Serán esos fenómenos simples coincidencias? Muy bien. Este párrafo solamente sirve de ejemplificación o de refuerzo a lo anteriormente mencionado. Es decir, que todavía no hay nada claro entre lo que puede suceder en el cielo con respecto a los sismos que ocurren aquí en la Tierra. O sea, hasta ahí nos está hablando de eso. Seguimos leyendo. Según la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, el cambio en la presión del gas contenido en un recipiente cerrado modifica también la temperatura de este. Por ejemplo, si Judy. Toma una jeringa con una aguja sin agujero y comienza a apretar el émbolo, verá que a mayor presión, más lata será la temperatura del aire en el interior de la jeringa, y viceversa. Luego, conectando los autorregistradores a los captors de temperatura y presión, se podrá ver que la temperatura cambia según la presión del aire. Colegas, es muy probable que algunos digan, ¿qué cosa está hablando Clapeyron y Mendeleev? O sea, ya me confundí, profesor, ya no entiendo nada. No se preocupen. Cuando se trate de datos de este tipo, mis estimados colegas, no se preocupen, déjenlo. Lo único que ustedes deben de saber es que es una aparente explicación de esa supuesta coincidencia que se da. Eso es todo lo que tienen que saber. Luego, cuando estén viendo las preguntas, ya volverán al párrafo. Volverán al párrafo. Lo único que sé es que aquí en este párrafo nos están dando una explicación más detallada en relación a ese fenómeno de relación. Es lo único que necesito saber. No me atolondro con los significados o volver a leerlo, porque algunos cometen ese error. No, a ver, voy a leerlo otra vez. ¿Qué cosa es esto? Voy a imaginarme. Tranquilos.
Si esta parte no lo han entendido, o sea, no lo han entendido a cabalidad, lo único que tienen que captarlo es de manera general. Saber que efectivamente este es un ejemplo de lo que ocurre o de lo que se ha mencionado anteriormente. Ya, eso es todo lo que necesito saber. Muy bien. Sigo con mi lectura. Lo curioso del caso es que este fenómeno archiconocido, en la atmósfera se da en sentido inverso. Allí, los cambios transcurren no de modo paralelo, sino en contrafase, es decir, cuanto más alta es la temperatura, tanto más disminuye la presión. Muy bien, en este párrafo entonces nos están dando a entender que este fenómeno, que es muy usual, que ocurre en un campo de, digamos, de estudio determinado, ocurre también en la naturaleza, pero al revés. Eso es todo lo que necesito saber. Vamos, sigo leyendo. En un gráfico temperatura-presión, las curvas se repetirían una tras otra, pero en reflexión especular. No obstante, si se doblase en dos la hoja del gráfico, se vería que estas curvas coinciden exactamente. Muy bien. Cuando habla de reflexión especular, claramente está diciendo que ocurre a la inversa. Ya, no se hagan problemas. O sea, ustedes sigan. Aquí me ha hablado de un fenómeno, me está explicando un fenómeno, y en estos dos párrafos me está diciendo que ese fenómeno ocurre también en el mundo real, digámoslo así, pero a la inversa. Eso es todo. No se hagan problemas. O sea, no intenten darle demasiadas vueltas al asunto. ¿Ya? A ver, vamos. Y cerramos en esta parte. Cabe señalar que los múltiples intentos hechos para encontrar una relación entre los cambios que transcurren en la atmósfera y los procesos tectónicos de la Tierra no han dado los resultados esperados. Principalmente porque la temperatura, la presión y otros parámetros han sido examinados en forma aislada, cuando lo correcto era interrelacionarlos. Muy bien. El último párrafo es lo que se llama un párrafo de conclusión. ¿A qué conclusión está arribando el autor? Que al fin y al cabo no se ha encontrado a pesar de todos los intentos, no se ha encontrado una relación adecuada. ¿Por qué razón? Porque los fenómenos se han visto estudiados de forma aislada, cuando deben haberse interrelacionado. Eso sería lo adecuado, lo correcto. Muy bien. ¿De qué nos habló el texto? De la búsqueda de esa interrelación entre los elementos atmosféricos y lo que sucede con los movimientos telúricos. De eso nos ha hablado el texto. Es todo lo que necesito saber. Y luego voy al texto, voy a las preguntas. A ver, vamos a ver. El autor pretende centralmente. ¿Ya? ¿Qué cosa pretende hacer presencialmente el autor? Bueno, el autor lo que pretende hacer es relacionar los fenómenos atmosféricos, ¿no? Pero ahí falta todavía otra cosita, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea principal? La idea principal gira en torno a los sismos y a los fenómenos atmosféricos, los cambios, los cambios. Y al final, a manera de conclusión, el autor nos está diciendo cuál es la razón por la que no hay todavía una explicación. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Vamos a ver las respuestas posibles de nuestros colegas. Muy bien, colega Rosemary, colega Marisol. La respuesta es la A. A ver, vamos a ver. ¿Qué pretende el autor? Ya, tengo que buscar una alternativa que contenga la palabra sismos y la palabra atmósfera. ¿Cuántas tienen eso? A ver, la C. No, tampoco. ¿Cuál es la única opción que tiene sismos y atmósfera? La A. Lo leo. Mostrar por qué aún no se pueden explicar los fenómenos sobre la base de los cambios atmosféricos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente se han estado estudiando mal según el autor. Lo dice en la conclusión. Muy bien, colega, excelente. Según el texto anterior, ¿cuál es correcto afirmar? ¿Cuál es correcto o cuáles serían correctos? ¿No? A ver, vamos a leer. La temperatura de un recipiente cerrado es alterada por un cambio de presión de gas que contiene. Ah, esta es una pregunta del párrafo donde explicaba esa parte, ¿no? A ver, vamos a leerlo, vamos a ver esa parte. Aquí está. A ver. Cambio de presión del gas contiene un recipiente, modifica también la temperatura de este. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Simplemente lo comparo, colegas. O sea, aquí no hay mucho que decir. Simplemente lo comparo. A ver,
Vamos a ver. Ah, no, perdón, esto es falso, ¿no? Es al revés, claro, eso es falso. Muy bien, es al revés. O no, a ver, vamos a ver. Ah, no, no, perdón, perdón. Sí, es verdadero, disculpen, disculpen. Estoy leyendo al revés también yo. A ver, ¿está demostrado que los relámpagos siempre preceden los movimientos sísmicos? Falso, no, eso nada, no sabemos ni siquiera. En la atmósfera hay mayor presión cuando hay mayor temperatura. A ver, vamos a ver. Ujú. A ver, más alta. Ah, pero aquí ocurre al revés, ¿no es cierto? Ahí está diciéndonos que ocurre eso, pero al revés. Ya, al revés. Lo curioso del caso es que este fenómeno con la atmósfera se da en sentido inverso. Ah, entonces, esto sería obviamente falso. Simplemente estoy comparando, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Ah, la B. Ahí está, solamente la 1. Muy bien. Vamos con la 8. La 8. De lo anterior se puede deducir una pregunta complicada. Cuando nos piden deducción, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Algo que no está en el texto, pero yo tengo que suponerlo a partir de la información que nos dan. Si me dicen del texto anterior se puede deducir, no me dicen de qué parte. Lo primero que tengo que hacer cuando me hagan este tipo de preguntas es ubicar esto, colegas. La idea principal. La idea principal tiene dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Sismo, terremoto, sismo, movimiento telúrico y atmósfera. Busco. No, esta no, porque no me habla nada de terremoto aquí. No. El fulgor atmosférico, atmósfera, ya, siempre es presagio de un... Ah, puede ser, movimiento. La B puede ser, ¿no? Sigo. La relación entre los cambios atmosféricos, ahí está, cambios atmosféricos, procesos tectónicos, o sea, terremotos, sismos. No explican contundentemente los sismos. Ah, puede ser, ¿no? La D, los signos en el cielo, no estamos hablando de fenómenos atmosféricos, no signos en el cielo. Los sismólogos, ya no, pues aquí no te habla nada de sismólogos, no. Ya. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿La B o la C? La C, ¿no es cierto? Por ahí lo bien colocado. Ya, vamos. La relación entre los cambios atmosféricos y los procesos tectónicos de la Tierra no explican contundentemente los sismos. Porque, escuchen bien, colegas, esto es algo que les voy a decir la siguiente semana. Para las preguntas de inferencia, siempre háganse esta pregunta. ¿Por qué? Y en alguna parte del texto tiene que estar la respuesta. ¿Por qué razón la relación entre los cambios atmosféricos y los procesos tectónicos de la Tierra no explican contundentemente los sismos? ¿Por qué razón? Porque se han examinado en forma aislada cuando lo correcto era interrelacionarlos. Listo. Ahí está la respuesta. Eso recuerden, recuerden siempre esa pregunta. Vamos a volver a tocar ese tema cuando entremos a inferencia. Y por último, el término archiconocido nos dice que esto es un fenómeno archiconocido. Claramente se refiere a un fenómeno que todo el mundo lo sabe. Es una pregunta de traducción. ¿Cuál sería la respuesta aquí, colegas? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? Un fenómeno archiconocido. La B. Muy bien. Común. Todo el mundo lo sabe. Profesor, acerté todas, menos la 7 porque está un poco extenso, ¿no? Tendríamos que comprobarlo uno por uno. Ya. Pero acerté las demás. ¿Estoy bien? Por supuesto que están bien. Si han acertado casi todas, si han fallado solamente una, ya, de todos estos dos textos o dos, están muy, pero muy bien, colegas. Sigan así. Hay que seguir siempre practicando, hay que seguir siempre leyendo. Tenemos ahí el tercer texto que les pido ya a ustedes por su cuenta, que se den un tiempo para poder revisarlo, solamente tiene 3 preguntitas. Y como les digo, si es que nos da un poco de flojera y quieren escuchar, porque eso es bueno, eso es bueno, siempre pueden utilizar esta aplicación de leer en voz alta de Word, que les va a dar una buena alternativa para
para poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ¿ah? Tras 32 años de cine mudo, a la Warner Brothers se le Lo ocurrió la lo lee muy bien en realidad. Muy bien, colegas. Ahí está entonces, hasta este punto, para estar cerrando ya, colegas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún interrogante, algo? Díganme ustedes. Muy bien, todo correcto hasta este punto. Para la siguiente semana vamos a ir avanzando y repasando y haciendo la retroalimentación respectiva, colegas. No se olviden, hay que leer por lo menos 2 o 3 horas al día. Cualquier libro que ustedes tengan a su disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Muchísimas gracias, profesor Reimer. Excelente, profesor Luis. Sinceramente, una noche bastante iluminada usted. Y por supuesto también muchísimas gracias a los colegas, como usted ya me antecedió, por habernos acompañado hasta estas horas de la noche.